Para marzo de 1932, el municipio de Sañán de la Sierra, en el estado de Guerrero, había registrado 5 desapariciones inexplicables de hombres adultos, 2 casos de muerte súbita, un incidente de colapso mental colectivo y 17 informes de lo que los registros municipales clasifican como eventos de desplazamiento temporal. La investigación identificó a los hermanos gemelos Feliciano y Laterio Arredondo, de 10 años, como el nexo central de estos sucesos. Documentos descubiertos en los archivos municipales en 1979 arrojaron luz por primera vez sobre circunstancias previamente descartadas como folclore. Según los vecinos, los niños no dormían, se adentraban en el bosque donde nadie se atrevía a pisar, hablaban con los muertos y dibujaban símbolos que permanecían impresos en las paredes incluso después de ser borrados. Testimonios más inquietantes describieron apariciones simultáneas de los gemelos en múltiples lugares. Conversaciones con entidades invisibles en lenguas anteriores a la colonización española y la capacidad de hacer que el ganado se organizara en patrones geométricos con solo acercarse. El telegrama de emergencia del padre Miguel Esperanza a la sede diocesana, fechado el 28 de febrero de 1932, describía fenómenos que se habían intensificado más allá del control local. Las campanas de la iglesia repican a las 3:17 de la mañana sin intervención humana. Las cruces de toda la parroquia se invierten a diario. Durante el servicio dominical, los feligreses informan haber oído a niños cantando himnos al revés, aunque no había niños presentes. Los gemelos Arredondo fueron observados de pie en el tejado de la iglesia durante las tormentas, sin verse afectados por los rayos. Su madre, Prudencia Arredondo, de 36 años, fue encontrada muerta en su casa en circunstancias que violaron la ley natural, sin signos de muerte violenta, pero con una expresión de terror fija en el rostro. El cuerpo no mostró signos de descomposición durante 9 días consecutivos, a pesar de las altas temperaturas. Aún más inquietante, los testigos informaron que sus ojos seguían el movimiento en la habitación y que abría y cerraba la boca ocasionalmente como si intentara hablar. El médico local, Dr. Esteban Ruiz, documentó anomalías adicionales en su informe confidencial a las autoridades estatales. La sombra del difunto persiste en la casa a pesar del retiro del cuerpo. Los espejos de toda la residencia reflejan habitaciones que no existen en la estructura física. Las lecturas de temperatura varían hasta 30 grados entre los diferentes rincones de la misma habitación, sin que se identifique una fuente de calor. En 2 semanas, los hombres comenzaron a desaparecer en un radio de 5 kilómetros, todos los que intentaban entrar en la zona forestal donde, según los lugareños, los chicos pasaban la noche. Los equipos de búsqueda informaron que las brújulas giraban de forma descontrolada en zonas específicas, los relojes dejaron de funcionar y los puntos de referencia familiares aparecieron en lugares incorrectos. 3 equipos de rescate distintos se perdieron en zonas forestales que habían recorrido desde la infancia y reaparecieron días después sin recordar el tiempo transcurrido. Tras la tercera desaparición, los vecinos quemaron el claro del bosque donde supuestamente se habían reunido los niños. El fuego consumió todo lo visible, pero no produjo calor. Los testigos permanecieron a centímetros de las llamas sin sentir molestias. A la mañana siguiente, todo parecía igual. No se encontraron cenizas y la vegetación no mostraba señales de haber sido quemada. La desaparición de los hermanos se registró el 12 de abril de 1932. Su rastro terminaba en un viejo pozo que no aparecía en ningún mapa y cuyo fondo era indescifrable. Al menos, ni los residentes ni el personal militar que llegaba pudieron medir su profundidad. Aún más inquietante, el pozo parecía generar su propia luz, proyectando sombras hacia arriba en lugar de hacia abajo. Se produjo una evacuación masiva. En un mes, la población se redujo a la mitad. Las autoridades establecieron una zona de exclusión temporal después de que personal militar informara de fallas en el equipo de radio en un radio de 3 kilómetros de la ciudad y de fallos en el motor de vehículos al acercarse a coordenadas específicas. Desde entonces, la zona lleva la denominación no oficial de las Cejas del Diablo. Las imágenes satelitales de 1967 a la fecha muestran que las estructuras del pueblo permanecen intactas, pero parecen cambiar de posición entre fotografías, a pesar de no haber presencia humana. Los registros municipales indican que Prudencia Arredondo se trasladó a Sañán de la Sierra en noviembre de 1921, embarazada de 7 meses de gemelos. No figuraba el padre en las actas de nacimiento.
Los datos del censo local no muestran residencia previa ni vínculos familiares en la región. Sin embargo, un telegrama descubierto en 1979 en los archivos municipales, fechado en octubre de 1921, indica que Prudencia se había puesto en contacto con las autoridades locales solicitando refugio para ella y sus hijos no nacidos, protegidos de fuerzas que el derecho convencional no puede controlar. La propiedad de Arredondo consistía en una estructura de adobe de una sola habitación con un cobertizo de almacenamiento independiente, ubicada a 800 metros del vecino más cercano. Las escrituras de propiedad, revisadas por investigadores en 1979, revelaron que el terreno se había comprado al contado, algo inusual para las condiciones económicas de la época. Aún más peculiar, la escritura especificaba que no se podía excavar ni construir en la propiedad más allá de las estructuras existentes, una restricción sin precedentes legales en la región. El padre Miguel Esperanza, quien sirvió en la parroquia local de 1918 a 1934, mantuvo registros detallados de su congregación. Sus notas, conservadas en los archivos diocesanos, contienen múltiples referencias a la familia Arredondo. La primera entrada, fechada el 15 de diciembre de 1921, dice: Prudencia Arredondo presentó a sus hijos pequeños para el bautismo. Los niños mostraron un comportamiento inusual durante la ceremonia, permanecieron completamente inmóviles, con los ojos abiertos pero sin pestañear. Ninguno lloró ni emitió sonido alguno. Lo más inquietante fue que el agua bendita humeaba al contacto con su piel y la pila bautismal se agrietó durante la ceremonia. Entradas posteriores documentan la creciente preocupación. El padre Esperanza señaló que los niños nunca asistían a clases religiosas a pesar de la asistencia regular de su madre a la iglesia. Los feligreses informaron que los gemelos se paraban al borde del bosque durante la misa, visibles a través de las ventanas de la iglesia, pero desaparecían cuando alguien se acercaba. Aún más inquietante, varios testigos afirmaron haber visto a los niños dentro de la iglesia durante los servicios, sentados en el último banco, mientras los observaban desde el exterior. El doctor Esteban Ruiz, el único médico del pueblo, examinó a los niños 2 veces durante su primera infancia. Su historial médico, hallado entre sus efectos personales tras su fallecimiento en 1945, describe a ambos niños como físicamente sanos, pero con marcadas anomalías en los patrones de sueño y la respuesta social. El médico observó que ninguno de los dos parecía experimentar ciclos de sueño normales, sino que entraba en periodos de completa quietud mientras permanecía consciente. Sus notas confidenciales, selladas hasta 1979, contenían observaciones adicionales. Los niños no se reflejaban en los espejos durante el examen. Su temperatura corporal se mantiene 3 grados por debajo de lo normal, pero no muestran signos de hipotermia. Lo más desconcertante es que sus latidos cardíacos están perfectamente sincronizados, incluso a una distancia considerable. Los vecinos ofrecieron versiones contradictorias sobre la rutina diaria de la familia. María Santos, quien vivía más cerca de la propiedad de los Arredondo, declaró que nunca observaba a los niños durante el día. Sin embargo, los veía con frecuencia caminando hacia el bosque al atardecer, siempre juntos, nunca corriendo ni jugando como niños normales. Su testimonio, prestado a las autoridades en 1932, incluyó detalles que inicialmente fueron descartados. Los niños cantaban mientras caminaban, pero ningún sonido salía de sus bocas. Podía oír la melodía con claridad, pero sus labios no se movían. La canción era siempre la misma, una canción de cuna que reconocí de mi infancia, aunque nunca recordé dónde la había aprendido. La maestra local, Esperanza Morales, intentó matricular a los gemelos en 1929. Sus registros indican que asistieron solo 3 días antes de que su madre los retirara, alegando incompatibilidad con el entorno educativo. Las observaciones de la maestra describen a los niños como silenciosos, indiferentes a las preguntas y propensos a dibujar patrones geométricos elaborados en lugar de completar las tareas. Los dibujos, conservados en los registros escolares, mostraban una precisión matemática que excedía la capacidad de los adultos. Aún más inquietante, los patrones parecían moverse al observarlos periféricamente, aunque el examen directo mostraba imágenes estáticas. Para 1931, la actitud de la comunidad hacia la familia había cambiado notablemente. El dueño de la tienda, Joaquín Herrera,
anotó en su libro de cuentas que las compras de Prudencia Arredondo se volvían cada vez más inusuales, grandes cantidades de velas, hierbas aromáticas y artículos no habituales para el hogar. Pagaba exclusivamente con monedas de plata, a pesar de las dificultades económicas de la región. Las monedas, examinadas por las autoridades locales, databan del siglo XIX y no presentaban signos de envejecimiento ni deslustre. El primer incidente documentado con los gemelos ocurrió en septiembre de 1931. El granjero Aurelio Vázquez encontró a los dos niños inmóviles en su maizal al amanecer, aproximadamente a 2 kilómetros de su casa. Al ser interrogados, ninguno respondió. Vázquez informó que el maíz, en un círculo perfecto alrededor de los niños, había crecido de la noche a la mañana hasta alcanzar una altura inusual, casi el doble de su tamaño normal. Más significativo aún, el maíz mejorado continuó creciendo durante todo el día, alcanzando alturas que deberían haber sido estructuralmente imposibles. El cultivo produjo grano que, al ser analizado por las autoridades agrícolas, contenía niveles de proteína 3 veces superiores a los de las variedades normales. Se produjeron incidentes adicionales con creciente frecuencia. El ganado de la región comenzó a exhibir comportamientos extraños cuando los gemelos pasaban cerca. El ganado se organizaba en formaciones geométricas precisas, las ovejas dejaban de emitir sonidos durante horas tras la presencia de los niños. Y las gallinas ponían huevos con cáscaras que mostraban los mismos patrones simbólicos que los gemelos dibujaron en papel. Estos fenómenos fueron documentados por varios agricultores y reportados a las autoridades municipales durante el otoño de 1931. El bosque que bordea Sanian de la Sierra estaba compuesto principalmente de robles y pinos y se extendía aproximadamente 15 kilómetros hacia las montañas. Los residentes locales tradicionalmente utilizaban la zona para la caza y la recolección, con senderos bien establecidos marcados por generaciones de uso. Sin embargo, para octubre de 1931, el bosque comenzó a presentar características que desafiaban la explicación natural. Los cambios en las condiciones del bosque se hicieron evidentes inmediatamente después del aumento de actividad de los gemelos en la zona. Los cazadores informaron que las huellas de animales desaparecían abruptamente en ciertos puntos de los senderos establecidos. Animales de caza que habían sido abundantes durante décadas simplemente desaparecieron de áreas específicas, mientras que otras secciones permanecieron sin cambios. Aún más inquietante fue que los cazadores comenzaron a encontrar restos de animales dispuestos en complejos patrones geométricos, huesos de ciervo formando triángulos perfectos, cráneos de conejo dispuestos en secuencias matemáticas, plumas de aves dispuestas en espirales que mantenían su forma a pesar del viento y el clima. Tomás Guerrero, un rastreador experimentado, documentó estas observaciones en un diario que posteriormente presentó a las autoridades. Su anotación del 23 de octubre de 1931 dice: se encontraron huellas de ciervo que conducían a la sección de bosque primario. Las huellas terminan repentinamente en medio del claro. No hay señales de lucha, ni sangre, ni alteración del terreno. Los animales simplemente dejaron de existir en ese punto. Regresé al mismo lugar 3 horas después, nuevas huellas que conducían al mismo lugar, la misma especie, el mismo patrón. Los animales seguían desapareciendo de la misma manera. La primera desaparición humana ocurrió el 8 de noviembre de 1931. Ramón Alcalá, de 34 años, entró al bosque a recoger leña. Sus herramientas fueron halladas dispuestas en un patrón geométrico preciso en un claro a unos 3 kilómetros del límite del bosque. La madera que ya había cortado estaba apilada en perfecta simetría, pero Alcalá no estaba presente. Aún más inquietante, su hacha se había clavado profundamente en el tronco de un árbol, requiriendo una fuerza considerable, pero el mango no tenía huellas dactilares ni señales de contacto humano. Los equipos de búsqueda no encontraron rastro del hombre desaparecido a pesar de sus intensos esfuerzos. Sin embargo, descubrieron varias características inusuales en el bosque que no se habían observado previamente. Los árboles en ciertas zonas presentaban marcas que parecían símbolos, no estaban tallados, sino que parecían crecer de forma natural dentro de los patrones de la corteza. Las marcas parecían responder a la observación, volviéndose más definidas al observarlas de cerca y desapareciendo al observarlas de cerca. El padre Esperanza acompañó a un grupo de búsqueda y documentó sus observaciones. Su informe, fechado el 15 de noviembre de 1931, afirma:
Las marcas en los árboles no corresponden a ningún símbolo indígena conocido ni a iconografía cristiana. Parecen formaciones orgánicas, pero muestran una clara precisión matemática. Lo más inquietante es que parecen multiplicarse. Las áreas que ayer mostraban 3 símbolos ahora muestran 7. Además, los símbolos parecen generar su propia fuente de luz al amanecer y al anochecer, brillando con una suave fosforescencia que la fotografía no puede capturar. La segunda desaparición se produjo el 22 de noviembre de 1931. Evaristo Mendoza, de 41 años, había cazado en el bosque desde niño. Su compañero de caza, Carlos Ibarra, prestó un testimonio detallado a las autoridades. Según Ibarra, Mendoza estaba rastreando un ciervo cuando, de repente, se detuvo, miró fijamente al frente y comenzó a dirigirse hacia una zona del bosque que nunca habían explorado. A pesar de las llamadas de Ibarra, Mendoza continuó caminando y desapareció entre los árboles. El relato de Ibarra, registrado en el registro municipal, describe un cambio inmediato en la atmósfera del bosque tras la desaparición de Mendoza. Los sonidos cesaron, ni pájaros, ni insectos, ni viento. Un silencio absoluto. La temperatura bajó considerablemente, aunque el sol seguía visible a través del dosel. Lo más aterrador fue que podía oír la voz de Evaristo llamándome desde lo más profundo del bosque, pero la voz se rejuvenecía con cada llamada, hasta que finalmente sonó como la de un niño. Cuando intenté seguirla, la llamada cesó y me encontré de nuevo en el límite del bosque sin recordar cómo había llegado allí. Para diciembre de 1931, los residentes locales habían comenzado a evitar el bosque por completo. Sin embargo, algunos niños reportaron haber visto a los gemelos Arredondo caminando por el borde del bosque todas las tardes, siempre hacia el interior, sin regresar nunca por la misma ruta. Estos avistamientos incluían detalles que desafiaban la posibilidad física. Los testigos describieron a los gemelos caminando entre troncos sólidos, cruzando huecos que deberían haber sido imposibles de cruzar y moviéndose a velocidades que dejaban estelas de luz a su paso. El doctor Ruiz examinó a varios residentes que afirmaron haber observado a los niños durante estos paseos nocturnos. Sus notas describen síntomas recurrentes entre los testigos: pérdida temporal de audición, fuertes dolores de cabeza y lo que él denominó ansiedad por desplazamiento, la sensación de que los lugares familiares habían cambiado de alguna manera. Además, todos los testigos reportaron sueños que mostraban el mismo lugar, una cámara de piedra bajo el suelo del bosque, a la que se accedía a través de un antiguo pozo cuya existencia nadie conocía previamente. La tercera desaparición ocurrió el 12 de enero de 1932. Patricio Domínguez, de 38 años, había sido enviado por su familia a investigar unas luces inusuales vistas en el bosque la noche anterior. Su esposa, Elena Domínguez, informó que se sintió obligado a adentrarse en el bosque, a pesar de su habitual cautela. Antes de partir, había dibujado un mapa de la zona forestal, marcando los lugares que pretendía registrar. El mapa, conservado en los archivos municipales, mostraba accidentes geográficos que no existían en el bosque real, pero que coincidían perfectamente con la cámara de piedra descrita en los sueños de los testigos. El cuerpo de Domínguez nunca fue encontrado. Sin embargo, su ropa fue descubierta cuidadosamente doblada junto a la misma formación geométrica de piedras donde, en búsquedas anteriores, se habían encontrado las pertenencias de los hombres desaparecidos. Las piedras, según la evaluación geológica, no eran autóctonas de la región y presentaban signos de exposición al calor extremo. Más importante aún, las piedras habían sido dispuestas para crear una cámara acústica perfecta. Los sonidos producidos dentro de la formación se podían escuchar con claridad desde distancias considerables, mientras que los sonidos del exterior no podían penetrar el interior. Los equipos de búsqueda reportaron fenómenos adicionales en el bosque durante este periodo. Las lecturas de la brújula variaban drásticamente dentro de zonas específicas, a veces apuntando hacia la formación rocosa sin importar el norte magnético real. En ciertas áreas, los árboles habían crecido en direcciones antinaturales, creando corredores que conducían directamente a la formación. Lo más inquietante fue que varios miembros del equipo reportaron haber visto sus propios reflejos en la corteza de los árboles y en el agua estancada, pero estos se movían independientemente y parecían intentar comunicarse mediante gestos. Las últimas semanas de Prudencia Arredondo fueron documentadas por múltiples fuentes que proporcionaron una cronología detallada de su deterioro.
El historial médico del Dr. Ruiz indica que lo consultó el 14 de febrero de 1932, quejándose de insomnio severo y pesadillas recurrentes con voces que llamaban desde el subsuelo. El médico le recetó sedantes estándar, pero las notas de seguimiento muestran que no surtieron efecto. Prudencia regresó el 20 de febrero, informando que las voces se habían vuelto más fuertes y nítidas. Afirmó que pronunciaban nombres de personas que no reconocía, pero que, aún así, le parecían familiares. Los registros pastorales del Padre Esperanza de este periodo revelan una creciente preocupación. Su anotación del 25 de febrero de 1932 afirma: Prudencia Arredondo pidió confesión, pero habló de pecados sin sentido lógico. Se atribuyó la responsabilidad de sucesos que no pudo haber causado y de muertes que no ocurrieron. Lo más inquietante es que mencionó repetidamente a los niños que ya no son niños, e insistió en que sus hijos mantenían la puerta abierta. Los vecinos observaron cambios en la casa de los Arredondo a finales de febrero. María Santos informó que las luces de la casa estaban encendidas constantemente, visibles a través de las ventanas incluso durante el día. Los gemelos, que antes solo se veían al atardecer, ahora parecían permanecer fuera de la casa día y noche. El 3 de marzo de 1932, Prudencia visitó por última vez al Dr. Ruiz. El historial médico describe su condición física como gravemente deteriorada, pérdida de peso significativa, temblores y lo que el médico denominó angustia psicológica extrema. Informó que sus hijos no le habían hablado en semanas, comunicándose mediante símbolos escritos que no podía interpretar. Las notas del médico incluyen una observación inquietante: la paciente afirma que sus hijos dibujan símbolos que aparecen en superficies de toda la casa sin usar ningún instrumento de escritura. Trajo varios trozos de papel con estas marcas. Los símbolos parecen estar grabados en el papel en lugar de dibujados. No hay explicación para este fenómeno. La última aparición pública documentada de Prudencia tuvo lugar el 7 de marzo de 1932, cuando asistió a la misa matutina. Los registros del Padre Esperanza describen su comportamiento como completamente alterado. Estaba sentada en el último banco, con la mirada fija en el altar, pero parecía ver algo más allá de la estructura física de la iglesia. Después de la misa, se acercó al Padre Esperanza y habló brevemente. Su relato de la conversación dijo que los niños estaban casi listos y que no la necesitarían por mucho más tiempo. Cuando le pregunté qué quería decir, respondió que había abierto la puerta pero no podía cerrarla, y que otros tendrían que alimentarlo ahora. El cuerpo de Prudencia fue hallado el 12 de marzo de 1932. María Santos, preocupada por la ausencia de actividad en la casa de los Arredondo, solicitó a las autoridades municipales una investigación. El agente Félix Moreno encontró la puerta principal sin llave y el cuerpo de Prudencia sentado en una silla frente a la pared trasera de la casa. El informe del agente, presentado ese mismo día, describe la escena. El fallecido parecía haber muerto sentado en posición vertical. No presentaba signos de forcejeo ni lesiones externas. Expresión de terror extremo en el rostro, ojos muy abiertos, boca abierta como si gritara. La temperatura ambiente era significativamente inferior a la exterior, a pesar de las ventanas cerradas y la ausencia de ventilación. El informe de la autopsia del Dr. Ruiz, completado el 14 de marzo de 1932, no halló causa médica de muerte. El corazón, los pulmones y otros órganos no presentaron anomalías. Las pruebas toxicológicas no revelaron la presencia de veneno ni drogas. La causa oficial de la muerte fue paro cardíaco por causas desconocidas. El aspecto más inusual de la muerte se hizo evidente en los días siguientes. A pesar del cálido clima de marzo, el cuerpo de Prudencia no presentaba signos de descomposición. El Dr. Ruiz examinó el cuerpo diariamente y documentó la ausencia de cambios post-mortem normales. Sus notas del 21 de marzo de 1932, 9 días después de la muerte, indican: el cuerpo permanece inalterado, sin rigor mortis, sin descomposición, sin actividad de insectos. El tejido parece estar en completo estado de conservación sin ningún tratamiento conservante. Tras la muerte de Prudencia Arredondo, el comportamiento de las gemelas se volvió cada vez más errático, según testigos. Se las vio deambulando por el pueblo durante el día por primera vez, siempre juntas, sin responder jamás a los intentos de comunicación. El dueño de la tienda,
Joaquín Herrera, informó que ambos niños entraron a su establecimiento el 15 de marzo de 1932, 3 días después del fallecimiento de su madre. Permanecieron inmóviles en el centro de la tienda durante aproximadamente 10 minutos, observando los artículos sin tocar nada. Cuando Herrera se acercó a ellos, se dieron la vuelta y salieron sin saludarlos. La cuarta desaparición ocurrió el 18 de marzo de 1932. Isidro Vega, de 45 años, fue visto por última vez caminando hacia la zona forestal donde se habían observado a los gemelos. Su esposa, Carmen Vega, declaró que se sintió obligado a seguirlos, a pesar de expresar temor por la ubicación del bosque. La desaparición de Vega siguió el mismo patrón que incidentes anteriores. Sus pertenencias se encontraron dispuestas en patrones geométricos cerca de la formación de piedras que se había asociado con los desaparecidos. Sin embargo, los investigadores observaron que la disposición de las piedras había cambiado, se habían añadido piedras adicionales, creando una configuración más compleja. El padre Esperanza organizó una vigilia de oración el 20 de marzo de 1932 para mitigar el creciente temor de la comunidad. Sus registros describen el evento como un fracaso. La vigilia fue interrumpida por la aparición de los chicos Arredondo en la entrada de la iglesia. Permanecieron inmóviles durante todo el servicio, aproximadamente 2 horas. Varios feligreses se pusieron histéricos y tuvieron que ser desalojados. Los chicos se marcharon solo al concluir el servicio. La quinta desaparición ocurrió el 25 de marzo de 1932. Cristóbal Herrera, de 52 años, era hermano del dueño de la tienda. Según testigos, estaba trabajando en su huerto cuando se detuvo de repente, miró hacia el bosque y echó a andar en esa dirección. Los intentos de su esposa por detenerlo fueron infructuosos. El caso de Herrera se diferenció de desapariciones anteriores en que se encontró su cuerpo. El agente municipal Félix Moreno lo descubrió el 27 de marzo de 1932 en el mismo claro del bosque donde se habían encontrado las pertenencias de otros hombres. El cuerpo no presentaba signos de lesiones ni forcejeo, pero el informe del agente señaló una posición inusual. El difunto yacía en una línea recta, con los brazos a los costados y mirando hacia arriba. El cuerpo parecía haber sido colocado en lugar de caer de forma natural. El examen del cuerpo de Herrera realizado por el Dr. Ruiz no reveló la causa de la muerte. Todos los órganos parecían normales, sin signos de traumatismo ni intoxicación. La causa oficial de la muerte fue paro cardíaco repentino, aunque el médico expresó en privado sus dudas sobre esta conclusión. El aspecto más inquietante de la muerte de Herrera fue el lugar donde se encontró su cuerpo. El claro, previamente descrito como el lugar donde se encontraba la formación geométrica de piedras, ahora presentaba modificaciones adicionales. Las piedras habían sido reorganizadas en un patrón circular, con el cuerpo de Herrera en el centro. La respuesta comunitaria a la quinta desaparición fue inmediata y decisiva. El 28 de marzo de 1932 se celebró una asamblea municipal, a la que asistieron la mayoría de los residentes restantes. Las actas de la asamblea, conservadas en los archivos municipales, recogen la decisión de tomar medidas directas para poner fin a la amenaza que representaban los niños de Arredondo. La medida elegida consistió en quemar el claro del bosque donde se creía que los chicos pasaban el tiempo. El 30 de marzo de 1932, un grupo de 15 hombres llevó gasolina y cerillas al lugar. Rociaron todo el claro, incluida la formación rocosa, y le prendieron fuego. El incendio ardió durante 3 horas, destruyendo por completo la vegetación de la zona. Los hombres permanecieron allí para observar el incendio y asegurarse de que se consumiera por completo. Al atardecer, solo quedaban cenizas y tierra carbonizada donde había estado el claro. El grupo regresó al pueblo convencido de haber eliminado la causa de los problemas de la comunidad. Sin embargo, al regresar al lugar a la mañana siguiente, encontraron el claro exactamente igual que antes del incendio. La vegetación, la formación rocosa e incluso los patrones geométricos de los árboles cercanos habían sido completamente restaurados. No quedaron cenizas. No había rastro del incendio. El lugar parecía no haber sufrido daños. El intento fallido de destruir el claro del bosque marcó un punto de inflexión en la respuesta comunitaria. Los registros municipales muestran que las familias comenzaron a abandonar Sanian de la Sierra inmediatamente después del incendio fallido. Para el 5 de abril de 1932, aproximadamente la mitad de la población había abandonado sus hogares.
Los gemelos Arredondo continuaron sus desplazamientos diarios por el pueblo, aparentemente impasibles ante el éxodo masivo. Los residentes que quedaron informaron que el comportamiento de los niños había cambiado tras el incendio. En lugar de caminar en silencio, ahora se detenían en puntos específicos del pueblo, permaneciendo inmóviles durante largos periodos. Los registros del Padre Esperanza del 8 de abril de 1932 describen uno de estos incidentes. Los muchachos se posicionaron fuera de la iglesia durante la misa matutina. Permanecieron inmóviles durante todo el servicio, de frente al edificio, pero sin entrar. Al concluir el servicio, caminaron hasta el cementerio y repitieron la misma conducta ante tumbas específicas. Las tumbas que visitaron pertenecían a personas que habían fallecido por causas naturales durante la década anterior. Sin embargo, los registros del cementerio muestran que estas tumbas habían sido alteradas, no por el tradicional expolio de tumbas, sino por alguna fuerza que había removido la tierra formando patrones geométricos perfectos. El Dr. Ruiz, uno de los pocos profesionales que permanecieron en el pueblo, documentó sus observaciones de los gemelos durante este periodo. Sus notas del 10 de abril de 1932 indican: los niños parecen estar realizando algún tipo de reconocimiento sistemático del pueblo. Visitan lugares específicos con un propósito claro, aunque sus actividades no tienen ninguna función aparente. Lo más inquietante es que ahora no proyectan sombras a pesar de la intensa luz solar. La ausencia de sombras fue confirmada por múltiples testigos. Las fotografías tomadas durante este periodo mostraron a los gemelos como figuras nítidas, pero no apareció ninguna sombra correspondiente en el suelo ni en las superficies adyacentes. Este fenómeno carecía de explicación científica. El 11 de abril de 1932, las gemelas visitaron la casa de María Santos, su antigua vecina. Santos, en su declaración a las autoridades, describió el encuentro: se quedaron en mi puerta 1 hora sin tocar ni hablar. Cuando abrí, me miraron fijamente, pero no hicieron ningún ruido. Una de ellas señaló hacia el bosque, luego ambas se dieron la vuelta y se marcharon. El último avistamiento documentado de Feliciano y Laterio Arredondo ocurrió el 12 de abril de 1932. El agente Félix Moreno los observó caminando hacia el límite del bosque al amanecer, siguiendo el mismo camino que habían recorrido cada tarde durante meses. Sin embargo, esta vez no regresaron. Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato cuando los niños no aparecieron en el pueblo por la tarde. Los residentes restantes, a pesar de su miedo al bosque, organizaron partidas de búsqueda para localizarlos. La búsqueda se centró en zonas donde se habían producido desapariciones anteriores. El grupo de búsqueda encontró el rastro de los gemelos aproximadamente 2 kilómetros bosque adentro. Sus huellas, claramente visibles en la tierra blanda, conducían directamente a un pozo de piedra que nunca había sido cartografiado ni documentado. El pozo parecía ser de considerable antigüedad, construido con piedras que coincidían con las halladas en la formación geométrica. La característica más inusual del pozo era su aparente falta de profundidad. Múltiples intentos de medir la profundidad con cuerdas y objetos lastrados no lograron encontrar el fondo. Las piedras arrojadas al pozo no producían ningún sonido de impacto, independientemente de la longitud de la cuerda utilizada. Las huellas de ambos niños conducían directamente al borde del pozo y se detenían. Ninguna huella se alejaba del lugar. No se observaban señales de forcejeo ni disturbios en la zona del pozo. Los gemelos simplemente habían desaparecido en ese momento. Las autoridades municipales contactaron a funcionarios estatales para solicitar asistencia en la investigación. Una unidad militar llegó el 15 de abril de 1932, equipada con equipo especializado para medir la profundidad del pozo. Sus intentos tampoco lograron encontrar el fondo. El informe militar, presentado el 18 de abril de 1932, concluyó que el pozo excedía la capacidad del equipo de medición disponible y recomendó sellar el lugar. Sin embargo, los intentos de cubrirlo con tablas de madera o rellenarlo con tierra resultaron infructuosos. Todos los materiales depositados en el pozo simplemente desaparecieron. Para el 20 de abril de 1932, los residentes restantes habían abandonado Sanian de la Sierra. El pueblo fue evacuado oficialmente y la zona se designó como zona de exclusión temporal. El personal militar mantuvo un perímetro alrededor de la región hasta agosto de 1932, cuando se dio por terminada su misión. La zona de exclusión se levantó en 1933.
pero la zona permaneció prácticamente deshabitada. Los intentos periódicos de reasentamiento fracasaron debido a los continuos informes de fenómenos inusuales. El claro del bosque, las formaciones rocosas y el pozo, imposible de cartografiar, permanecieron intactos. En 1979, los archivistas municipales descubrieron la documentación sellada tras la evacuación de 1932. Los archivos contenían registros detallados de los sucesos, pero no ofrecían ninguna explicación de los fenómenos observados. El caso se clasificó como sin resolver y permanece oficialmente abierto. La zona sigue siendo conocida localmente como las Cejas del Diablo. Las imágenes satelitales actuales muestran el claro del bosque y las formaciones rocosas en su configuración original. El pozo permanece sin cartografiar y no se puede medir. Nunca se ha encontrado evidencia de los gemelos Arredondo. Los sucesos ocurridos en Sanian de la Sierra entre noviembre de 1931 y abril de 1932 se documentaron mediante registros municipales, informes médicos, expedientes policiales y testimonios de testigos. La investigación involucró a autoridades locales, funcionarios estatales, militares y representantes religiosos. 5 hombres adultos desaparecieron sin explicación. 2 personas murieron en circunstancias inexplicables. La población de un pueblo entero fue evacuada debido a fenómenos incomprensibles o incontrolables científicamente. Las figuras centrales de estos sucesos, los hermanos gemelos Feliciano y Laterio Arredondo, desaparecieron sin dejar rastro. Su desaparición en un pozo incartografiable marcó el fin de los fenómenos activos en la región, aunque la evidencia física de sus actividades permaneció intacta. Los expedientes del caso permanecen abiertos en los archivos municipales. La zona de exclusión se levantó formalmente en 1933, pero la zona nunca ha sido repoblada con éxito. Investigaciones periódicas han confirmado que el claro del bosque, las formaciones rocosas y el pozo persisten en su estado original. La documentación proporciona un registro exhaustivo de los eventos observados, pero no ofrece ninguna explicación sobre su causa ni significado. Los fenómenos relatados por los testigos no pudieron reproducirse ni analizarse científicamente. El caso representa un capítulo inexplicable en la historia de la región. Los residentes locales siguen evitando la zona. El nombre Las Cejas del Diablo sigue siendo de uso común. El caso se clasifica como sin resolver.